Qué hermoso y maravilloso es encontrarnos nuevamente para estudiar una porción más de la palabra del Señor. La palabra enriquece, da vida, da esperanza, da consuelo. Y en esta hora tan importante de la historia, y precisamente en nuestro calendario gregoriano, estamos celebrando desde la época de la Reforma para acá el nacimiento de Jesús. Y queremos estudiar en esta hora lo que la Biblia dice o indica sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, porque solamente tú mereces nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra pleitesía. Y permite, buen Dios, que en la medida que analizamos estos versículos y capítulos de la Biblia, ellos puedan enriquecer nuestras vidas, ellos puedan fortalecer nuestra existencia, puedan darnos esperanza más allá de la tumba. Hasta ese día glorioso cuando vengas con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Permite, oh Dios, que ese día nosotros podamos verlo, vivirlo y ser trasladados contigo al reino de los cielos. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos analizar una porción de la palabra inspirada, de esa palabra que da vida, de esa palabra que inyecta motivación, entusiasmo y que nos permite clamar que a pesar de todo, qué linda es la vida. Queremos empezar analizando un texto o unos textos del erudito teólogo, rabino, psicólogo, sociólogo, teólogo, especialista en la Torá y el Pentateuco, el apóstol San Pablo, quien le escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 4 al 7. Pablo vivió en la época de la era cristiana. Y él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, él no está hablando de que iba a venir, ya él está hablando de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando las profecías indicaron el momento, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el Señor Jesucristo le correspondió nacer en este mundo, nació de una mujer, como estaba dicho, y nació bajo la ley. Eso no significa que Jesús iba a anular la ley, sino que nació bajo la ley. Y el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todos los seres humanos, desde Adán hasta Cristo, estábamos bajo la ley. Y es a través del nacimiento, de la presencia del Hijo de Dios perfecto, inmaculado, que se logra esa transformación, porque Él redime a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y cuál es el espíritu de su Hijo? Un espíritu de libertad, es un espíritu de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese espíritu de hijo es el que clama, Abba, Padre. Es aquel que penetra hasta la parte más sensible de Dios, penetra a la mente de Dios para conocer los pensamientos del Padre. Penetra hasta el corazón de Dios para conocer cuáles son los sentimientos del Padre. El Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesús era uno con el Padre, se humanizó. Algunas corrientes teológicas creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Y a esa corriente teológica le llaman prelaxario. O sea, enseñan que Cristo nació sin pecado. Y es cierto, Cristo nació sin pecado, pero con la naturaleza de Adán antes del pecado. Otros creen que Cristo fue poslaxario, que Cristo tomó la naturaleza de Adán, pero sin pecado, con 4000 años de historia de pecado. Y hasta la fecha se están debatiendo en el mundo teológico si Cristo fue prelaxario o poslaxario. Yo creo que Cristo tomó mi naturaleza sin pecado, que fue afectado por 4000 años de historia de pecado, pero sin pecado. Así que ya no eres esclavo. A través de Cristo no somos esclavos ni estamos bajo la ley de la condenación de la ley, sino que ahora, en este momento, somos hijos, y si también hijos, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio, qué honor, siendo esclavos, estando bajo la maldición de la ley. A través de Cristo Jesús, no soy más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también soy heredero por medio de Cristo. ¿Y cuál es la herencia que tenemos todos los que creemos en Cristo, en su sacrificio, en su vida perfecta, su vida de santidad? La herencia es la vida eterna que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Nosotros ahora no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las flaquezas, no somos esclavos de la debilidad, sino que hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que el teólogo Pablo
el erudito Pablo, el sociólogo, el psicólogo, el abogado. Esa es la presentación que hace de el Señor Jesús. Y es interesante lo que él empieza narrando en la primera parte del capítulo 4 y el versículo 4 al 7 del libro de Gálatas. 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo está dando por sentado que la aparición, que la muerte, que la sepultura y que la resurrección, que la ascensión a los cielos era una profecía cumplida. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo 4000 años de historia de pecado. El mundo se debatía entre lo que Dios decía y lo que el enemigo, que caminaba a sus anchas y se creía el dueño absoluto de todas las cosas, se creía el que había hecho violar los mandamientos santos de Dios y que por ende también Cristo los iba a violar. Él vino, Jesús vino y nació de una mujer y nació bajo la ley. Su nacimiento fue sobrenatural. No hubo contacto íntimo entre un hombre y una mujer. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Aparte de que su nacimiento fue sobrenatural, también fue un nacimiento virginal. ¿Para qué? Para que redimiese a los que están o estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hemos sido adoptados, hemos sido injertados. Y esta adopción o este injerto realizado a través del especialista, el maestro, el fitotécnico, tomó al hombre y a la mujer perdido, descarriado y extraviado, como dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones y nos adoptó en su familia. Y somos adoptados como hijos. No somos adoptados por ser adoptados, sino que somos adoptados en la calidad de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, le decía Pablo en su tiempo a los hermanos de Galacia, y te dice a ti y a mí hoy, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Que Cristo se dignó en realizar esa metamorfosis y me injertó como heredero, como hijo de él. Y toda esa teología y ese debate teológico lo estaba presentando Pablo. Y sin duda Pablo en ese momento no contaba con el Nuevo Testamento. Contaba con el Antiguo Testamento
Y Pablo está leyendo de Isaías capítulo 9, versículo 6, y Pablo era un lector nato. Y él dice en Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Lo que Pablo mencionaba, prefiguraba del nacimiento de Jesús, lo había mencionado Isaías. Y ese niño era un niño admirable. Ese era su nombre. Era consejero, era un Dios fuerte, era un Padre eterno, era el príncipe de paz. Con todo su poder, descendió a la tierra y se cubrió de humanidad, con las limitantes que tiene la humanidad, pero con un corazón dispuesto, entregado al Padre, sometido al Padre para hacer su santa voluntad. Y siglos más tarde escribe el profeta Daniel, un hombre visionario, un estadista, un conocedor de la cultura, de la idiosincrasia de Israel, pero ahora está viviendo en Babilonia, bajo el imperio de Babilonia, y luego le tocó vivir bajo el imperio de los medos y los persas, y allí en Babilonia y en Medopersia Dios se manifiesta a su hijo fiel y lo selecciona para mencionar una de las grandes profecías conocidas en la Biblia como las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía es extraordinaria. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y está hablando que las 70 semanas tendrían que ser cortadas de las 2300 tardes y mañanas
del capítulo 8 y versículo 14. Y cuando Daniel está recibiendo esta profecía, él no entiende esta profecía porque es una profecía de tiempo, que parte en el 457 antes de Cristo con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero involucra también que 70 años dentro del periodo de los 2300 tardes y mañana se le tenían que descontar 70 semanas o 70 años, 490 años que eran exclusivamente para el pueblo de Israel. En ese evento profético señalaba el nacimiento del príncipe de paz, del admirable consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del príncipe de paz. Esas 70 semanas estaban señalando en el centro de la profecía el evento más grandioso y glorioso que mencionó el apóstol Pablo, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido conforme a la ley. El día que Jesús nació lo prefiguraba la profecía de los 490 años o de las 70 semanas en profecía, equivale a 490 años. Es una profecía de tiempo y es una de las profecías que indican la fecha de partida y la fecha de terminación. Es la única profecía en el libro de Daniel que señala el momento del nacimiento de Cristo. Y también es la única profecía que señala el momento del bautismo de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, encontramos que el Señor Jesús fue bautizado en el año 15 de Tiberio César. Y cuando nos vamos a la historia, descubrimos que el año no fue el año 26, no fue el año 28, fue el año 27, el bautismo de Jesús. Y cuando contabilizamos el año 15 de Tiberio César, vemos a Cristo descendiendo en cumplimiento cuando le dijo a Mateo, deja que a Juan el Bautista en Mateo 3:13 al 16, deja que así se haga para que cumplamos toda justicia. Jesús llevaba fidedignamente la contabilidad de la profecía de las 70 semanas. Todo estaba predicho, estaba dicho. El Señor Jesús solo tenía que cumplir lo dicho anteriormente. Deja que así se haga para que cumplamos toda justicia, toda escritura. Y el año 27, en el año 15 de Tiberio César, Jesucristo descendió y ascendió, y los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios en forma de paloma vino donde estaba Jesús, se posó sobre él, y Dios el Padre desde el cielo habló: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A partir de ese momento inicia su ministerio público. La profecía de las 70 semanas dice que a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 días y medio, se le quitaría la vida al Mesías. Y exactamente en el año 31 se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí, él la entregó, nadie se la quitó. Fue una entrega por amor, una entrega voluntaria para redimir a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. No anular la ley, sino a quitar la maldición de la ley. Y a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías.
Quedan 3 años y medio para que se cumplan los 70 años o los 490 años en el año 31. ¿Qué ocurrió en esos 3 años y medio? Jesús estuvo 40 días más sobre la tierra, ascendió a los cielos, 10 días después descendió el Espíritu Santo, empezó el fulgor y el poder de la predicación del Evangelio, donde miles y miles y miles gentiles, romanos, extranjeros de toda la nacionalidad, hasta España, fueron a Italia, conocieron el Evangelio de Cristo. Faltaban 3 años y medio. Y algo grande acontecería. Y lo grande que acontecería sería el apedreamiento de Esteban. 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. 490 años, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7, o sea, 490 veces. Le estaba indirectamente señalando los 490 años de gracia, de misericordia y de perdón. Le estaba diciendo a Pedro, yo he venido perdonando al pueblo vez tras vez, y tú le pones límites al perdón. Terminó los 3 años y medio, tristemente, con el apedreamiento y la muerte de Esteban. Y esa muerte de Esteban dio como resultado la conversión de un joven celoso, el joven Pablo. Ya el Señor tenía todo preparado para ese evento. Y como fruto de ese evento, en Hechos 13, 41 y 42, Pablo y los apóstoles dijeron, a vosotros era necesario predicarles el Evangelio, pero por cuanto no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Y terminó los 490 años de los periodos proféticos. No hay semana en el camino, ni guindando, ni errores que cometen los hermanos diciendo que falta una semana, que esa semana es de los judíos, que esta semana es de los gentiles, que no, ya los 490 años, las 70 semanas se cumplieron con el apedreamiento y muerte de Esteban. Esteban vio el cielo abierto y como un profeta y un vidente vio a Cristo sentado a la diestra de la majestad del Todopoderoso. Todo se ha cumplido. Solamente falta el último cumplimiento, y el más grande es la segunda venida de Cristo Jesús a este mundo. Necesitamos prepararnos, despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, y debemos correr la batalla, debemos correr para poder estar cerca de Cristo Jesús y entrar para ser coronado por toda la eternidad. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de los 70 semanas, los 490 años, eran el cumplimiento de Isaías, era el cumplimiento de Hebreos, era el cumplimiento de San Mateo, era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. El lugar donde nació Jesús estaba escrito, en las 30 monedas estaba escrito, en quién lo iba a vender estaba escrito, y cuando él iba a morir estaba escrito, igual que su bautismo, su ascensión. Lo único que no estaba escrito para nosotros es la fecha de su venida.
Todo quedó escrito menos la fecha de su venida, pero la fecha de su venida pronto la sabremos, cuando definitivamente todo termine, no haya secreto, no haya misterio y podamos escuchar de los labios de Jesús el día y la hora de su venida. ¿Quieres tú en esta hora decirle al Señor Jesús: Señor, yo estoy listo para el momento que tú me llames, para el momento que cuando tú vengas, yo quiero vivir contigo por toda la eternidad? Y quiero llevar a mi familia, y quiero llevar a mis amigos, y quiero llevar a mis vecinos. Padre, entregamos en esta hora nuestras vidas y ayúdanos a cumplir lo que oraba el profeta: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Quieres orar conmigo? Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque somos adoptados y también somos hijos por el Espíritu de Cristo. Y gracias porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por ello, en esta hora te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Haz por nosotros, Señor, lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Queremos hacer tu voluntad en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.